Bienvenidos un día más a su canal de chismecitos favoritos, donde la farándula turca es nuestra pasión y los rumores son nuestro pan de cada día. Espero que estén listos y preparadas porque hoy traemos una bomba de aquellas que sacuden los cimientos de la televisión. Así es, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, de chispas, de química y sobre todo, de un beso que ha incendiado las redes sociales y que nos tiene a todos preguntándonos, ¿qué está pasando realmente entre estos dos? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y especulaciones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme, ni un solo drama y por supuesto, para estar al día con todas las novedades de sus actores turcos favoritos. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más jugosa, las teorías más alocadas y por supuesto, el análisis más exhaustivo de todas las novelas que nos roban el corazón. Y ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Mehmet Özdemir. Estos dos nombres juntos evocan una novela en particular, Erkenci, Pájaro Soñador. Una serie que no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Kandibit y Sanemide era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Pero, ¿era solo actuación? ¿O había algo más allá de los sets de grabación? Durante el rodaje de Erkenci, los rumores de un romance entre Can y Mehmet eran constantes. Se les veía juntos fuera del trabajo compartiendo cenas, risas y, según algunos paparazzi, momentos muy cariñosos. Sin embargo, ambos siempre negaron cualquier relación amorosa, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Nos vendieron la moto de la amistad incondicional, del cariño profesional y de la buena onda entre actores. Pero, seamos honestos, ¿quién les creyó del todo? Éramos muchos los que veíamos algo más, una conexión que iba más allá del guión y la profesionalidad. Es que, vamos, la química no se puede fingir también, ¿o sí? Después de Erkenci, sus caminos se separaron. Can se fue a Italia, donde continuó su carrera con nuevos proyectos y por supuesto con nuevos romances atribuidos. Mehmet por su parte siguió triunfando en Turquía, protagonizando exitosas novelas y hasta contrayendo matrimonio. Parecía que la llama de Can y Mehmet se había extinguido, que su historia era solo un recuerdo bonito de una época dorada. Muchos pensamos que ahí terminaba el cuento, que cada uno seguiría su rumbo y que Erkenci quedaría como un bonito recuerdo en la memoria de los fans. Pero como en toda buena telenovela, el destino tenía otros planes. Hace unas semanas, ambos coincidieron en un evento benéfico. Las cámaras captaron miradas cómplices, sonrisas tímidas y una evidente incomodidad al estar cerca el uno del otro. Los fans enloquecieron, ¿estaban reviviendo viejos sentimientos? ¿Había aún algo entre ellos? El aire se podía cortar con un cuchillo, la tensión era palpable y las redes sociales ardieron con cada foto y cada vídeo del reencuentro. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si la química, esa que tanto nos hizo soñar, siguiera intacta. Y entonces llegamos al punto culminante de esta historia. El famoso beso. Circulan dos versiones principales de lo que supuestamente ocurrió. La primera, y la más extendida, es que durante una fiesta privada posterior al evento benéfico, Can, en un arrebato de pasión, tomó a Mehmet por sorpresa y la besó. Un beso inesperado sin previo aviso que dejó a Mehmet completamente desconcertada. Algunos testigos afirman que la reacción de Mehmet fue de sorpresa y rechazo, mientras que otros aseguran que, aunque sorprendida, respondió al beso con cierta reciprocidad. Esta versión alimenta la idea de un Can Yaman impulsivo y quizás un poco atrevido, y nos hace preguntarnos sobre los límites entre la admiración y el respeto. La segunda versión, menos difundida pero igualmente intrigante, sugiere que el beso fue consentido, producto de una conversación intensa y de un reencuentro emocionalmente cargado. Según esta versión, Can y Mehmet habrían estado hablando durante horas, recordando viejos tiempos y dándose cuenta de que aún existía una fuerte conexión entre ellos. El beso en este caso sería una confirmación de esos sentimientos latentes. Esta versión, mucho más romántica y soñadora, nos hace creer en los finales felices y en las segundas oportunidades. Nos pinta un escenario donde el amor, a pesar del tiempo y la distancia, siempre encuentra la forma de resurgir. Obviamente ninguna de estas versiones ha sido confirmada por los protagonistas. Ni Can ni Mehmet han hecho declaraciones al respecto.
Su silencio alimenta aún más la especulación y nos deja a todos con la miel en los labios, ansiosos por saber la verdad. Es como un juego del gato y el ratón, donde los medios y los fans intentan descifrar cada gesto, cada mirada, cada silencio. Ahora analicemos la situación desde una perspectiva objetiva. Primero hay que tener en cuenta el historial de Can Yaman. El actor es conocido por su carisma, su atractivo y también por su fama de conquistador. No es la primera vez que se le relaciona con sus compañeras de trabajo y, en algunas ocasiones, ha sido acusado de comportamientos inapropiados. Es posible que Can, impulsado por la nostalgia y la atracción, se haya excedido y haya besado a Demet sin su consentimiento. Es una posibilidad que no podemos descartar. Debemos ser cautelosos y no romantizar conductas que podrían ser consideradas como invasivas o irrespetuosas. Por otro lado, también debemos considerar la situación personal de Demet Özdemir. La actriz se divorció recientemente y, aunque se la ha visto feliz y enfocada en su carrera, es evidente que está pasando por un momento delicado. Es posible que el reencuentro con Can, un hombre que significó tanto en su vida, haya removido viejos sentimientos y la haya hecho vulnerable. Es posible que, a pesar de todo, aún sienta algo por Can y que el beso, aunque sorpresivo, haya despertado una llama que creía apagada. La vulnerabilidad en momentos de transición como un divorcio puede llevarnos a replantearnos muchas cosas, incluso sentimientos que creíamos superados. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este beso ha generado un terremoto en el mundo de la farándula turca. Las redes sociales están inundadas de comentarios, memes y teorías sobre lo que realmente ocurrió. Los fans de Erkenci, que nunca perdieron la esperanza de ver a Can y Demet juntos en la vida real, están eufóricos. Han revivido los hashtags, han creado fanfics y han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo a la pareja. Es como si un sueño que parecía imposible, estuviera a punto de hacerse realidad. Otros, más cautelosos, prefieren esperar a una confirmación oficial antes de sacar conclusiones apresuradas. Son aquellos que prefieren la prudencia y no quieren alimentar falsas esperanzas. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Veremos a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Confirmarán un romance? ¿O seguirán negando cualquier relación y tratarán de enterrar este incidente lo antes posible? La respuesta, como siempre, solo el tiempo la dirá. Quizás decidan dar una oportunidad al amor y retomar una historia que quedó inconclusa. O quizás prefieran mantener las distancias y preservar su amistad. Lo que sí es seguro es que este incidente marcará un antes y un después en su relación. Pero vayamos un poco más allá, mis corazones. Este incidente no solo afecta a Can y Demet, sino que también tiene un impacto en sus carreras profesionales. ¿Cómo afectará esto a sus futuros proyectos? ¿Serán más solicitados para trabajar juntos? ¿O preferirán evitarse para no alimentar más rumores? Los productores de televisión y los directores de cine estarán observando atentamente la evolución de esta historia, ya que saben que la popularidad de ambos actores puede ser un factor decisivo para el éxito de sus proyectos. Lo que sí podemos asegurar es que este culebrón tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados durante semanas. Drama, pasión, secretos, rumores y por supuesto, dos protagonistas irresistibles. ¿Quién da más? Esto es un festín para los amantes del chisme y la farándula. En resumen, hoy hemos hablado de la bomba que ha sacudido la farándula turca, el supuesto beso entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado las diferentes versiones, los posibles motivos y las consecuencias de este escándalo. Hemos recordado su historia en Erkenci, los rumores de romance durante el rodaje y la separación de sus caminos. Y sobre todo, hemos intentado desentrañar la verdad detrás de este misterioso beso. Hemos navegado por el mar de rumores, especulaciones y teorías, tratando de encontrar una luz de verdad en medio de tanta confusión. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y recopilando toda la información. Recuerden que aquí en el canal siempre encontrarán los chismes más jugosos y el análisis más profundo de todo lo que pasa en el mundo de la televisión turca. Este es su lugar seguro para el chisme, mis amores. Ahora quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet tienen una historia inconclusa? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan.
Quiero saber si son del te han beso robado o del te han beso consentido. Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y estar siempre al día con los últimos chismes. No se pierdan ni un segundo de la acción. Muchas gracias por ver el vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo chismecito. Hasta pronto. Y recuerden, mis corazones, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Así que estén atentos. ¡Mua!